listos? Ya. Bienvenidos. Buenos días. En nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia, CEVAS, de su Junta de Directores, de los directores de áreas y del personal que labora en esta institución, le damos la más cordial bienvenida al foro Literatura Norteamericana, Patchwork de la Sociedad Contemporánea, en su segunda parte. Mi nombre es Jesús Ramón Amado y es un gusto acompañarlos esta mañana. En el Centro Venezolano Americano del Zulia estamos muy contentos de estrechar lazos de amistad con otras instituciones educativas, como la Universidad Metropolitana de Caracas, en particular a su Departamento de Humanidades, a la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela. Grandes aliados cuyo apoyo nos permite ofrecerles a nuestros usuarios actividades variadas que brindan entretenimiento y que a su vez fomentan el aprendizaje. En esta segunda sesión continuaremos disfrutando de la presentación de destacados autores contemporáneos cuyos análisis les darán más razones para incluirlos en su lista de favoritos. Escritores norteamericanos quienes, adelantados a su tiempo, comprendieron la fragilidad de la condición humana y la dificultad de la existencia tan presentes en estos tiempos que corren. Jack Kerouac, William Faulkner, Truman Capote, David Foster Wallace, John Cheever y Sylvia Plath fueron los escritores seleccionados para llevar a cabo este maravilloso foro que hoy concluimos. Recordamos a la audiencia que tendremos una ronda de preguntas y respuestas al final de las ponencias, por lo que los invitamos a colocar sus comentarios y preguntas en el chat, las cuales serán respondidas en su momento. Por razones de seguridad, las cámaras y micrófonos de los participantes estarán desactivadas en todo momento para así poder disfrutar de las palabras de los ponentes. Queremos iniciar la jornada de hoy agradeciendo nuevamente la participación de este talentoso grupo de profesionales y el tiempo que gustosamente han dedicado a preparar sus ponencias para compartirlas con nosotros. Ellos son Kelly Martínez Grandal, Mario Morales, Ana María Velázquez Anderson, Aglaya Berluti, Ana Teresa Rodríguez y Yoyana Ahumada Licea. A medida que vaya avanzando el foro, iremos dando a conocer quiénes son nuestros ponentes y el tema a desarrollar. Para iniciar la ponencia de hoy, invitamos a... El profesor Mario Morales es licenciado en Letras, escritor, dramaturgo, ensayista, artista escénico, director y docente de teatro. Profesor titular de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, Luz. Investigador en las áreas de literatura comparada y teatro contemporáneo. Autor de varios artículos arbitrados y ensayos breves. Mantiene inédito su libro Paseos a Ninguna Parte, el cual se trata de ensayos literarios, y prepara otros sobre literatura norteamericana. Su disertación se titula William Faulkner, Sonidos y Furias de la Narrativa del Sur. Adelante, profesor Morales. Voy a hacer una lectura comentada de unas páginas que escribí en torno a ese tema. William Faulkner, Sonidos y Furias de la Narrativa del Sur. En esta primera parte voy a desarrollar algunas ideas sobre mi experiencia como lector de Faulkner y luego hablaré de algunos aspectos de lo que se entiende por narrativa del sur o lo que yo he precisado sobre narrativa del sur, y luego tocaré la novela que en todo caso no, me trae hasta acá, que es El sonido y la furia, o El ruido y la furia, de acuerdo.
Y luego haré una lectura un poquito más corrida de algún texto poético y al final una reflexión sobre uno de los personajes de la novela. Bueno, voy a tratar de sintetizar sobre todo la primera parte para no abrumarlos. Mi contacto con Faulkner viene casi de mis inicios como lector, pero sobre todo como estudiante de letras en el año 76. Concretamente porque cae en mis manos una novela como Las Palmeras Salvajes, una novela que realmente me desconcertó, porque son dos vertientes muy fuertes, dos historias que aparentemente no tienen conexión, pero que me dio una primera certeza, ¿no? Estaba ante un autor fundamentalmente torrencial, un autor que eh, que exigía del lector una serie de instrumentos para poder abordarlo, ¿no? Y por supuesto me quedó también de esa novela una frase icónica de la obra, que hay un momento determinado en que uno de los personajes reflexiona sobre el tema del amor y dice más o menos esto, ¿no? Dicen que el amor muere entre dos personas. Eso no es cierto, no muere, lo deja uno, se va si uno no es digno, si uno no lo merece bastante, no muere, uno es el que se muere. Es como el océano, si uno no sirve, si uno empieza a apestar en él, lo escupe en alguna parte para que se muera. Uno se muere de todos modos, pero yo prefiero ahogarme en el océano a que me escupa en una playa muerta y que el sol me reseque hasta convertirme en una manchita sucia sin nombre. Solo esta fue como epitafio, ¿no? Luego, lo que me llama la atención es de esa frase tan elocuente, es que luego viene una frase donde uno de los personajes dice, arriba, le dije al hombre que nos mudaríamos hoy. O sea, viene inmediatamente el desplazamiento de la trama y eso realmente me hipnotizó como lector, ¿no? O sea, que un hombre como Faulkner pudiera desarrollar una prosa tan rica en contenidos, en reflexiones, en imágenes, en comparaciones y luego abordar esa frase motorizante de la acción, ¿no? La segunda referencia tiene que ver con la famosa entrevista que le hacen a Faulkner en el Paris Review. Esa es una entrevista que llega a mi casa a través del libro que publica la editorial Era, ¿no? El oficio del escritor. Y en esa entrevista vemos unas condiciones muy particulares de ese William Faulkner del año 1956. Ya es el hombre consagrado, es premio Nobel, es un hombre que está ya como revisando las visiones de su obra. Y sobre todo llama la atención el conjunto de frases que se instalan dentro de esa entrevista, que es clave para poder entender a Faulkner, pero que el conjunto de frases que se instalan ahí y que luego van a tener una repercusión muy grande en lo que es la literatura latinoamericana. Me tomo la libertad de nombrar esos enunciados. Todo lo que voy a decir son respuestas de William Faulkner a esa pregunta, ¿no? Cuando le preguntan la fórmula para ser un buen novelista, dice 99% talento, 99% disciplina, 99% de trabajo. Otra frase, el escritor no necesita libertad económica, todo lo que necesita es un lápiz y un poco de papel. No tengo tiempo para pensar quién me lee. No me interesa la opinión de Juan Lector. Si el escritor está interesado en la técnica, más vale que dedicarse a la cirugía o a colocar ladrillos. ¿Cómo empezó El Sonido y la Furia? Empezó con una imagen mental. Un escritor necesita tres cosas: experiencia, observación e imaginación. El artista no tiene tiempo para escuchar a los críticos. El artista está a un peldaño por encima del crítico, ¿no?
Entonces, hasta ahí cierro las opiniones, que podría haber colocado muchas más. Él dice el texto que escribí: las opiniones fascinantes y rotundas nos hablan de un escritor que funda su presencia en el mundo desde esa confianza en sí mismo que tanto defendió Emerson en el siglo XIX y que parece filtrarse silenciosamente en el alma de la nación norteamericana. Pese a las críticas de algunos estudiosos, como por ejemplo el caso de Malcolm Cowley, quien en un texto sobre Faulkner llega a insinuar que muchos de los experimentos o torpezas de la narrativa faulkneriana descansan en el hecho de que el autor trabajó solo con el esfuerzo de sus talentos hasta el máximo de sus posibilidades. Cowley fue un crítico muy importante y muy amigo de toda una generación de escritores, y él usa una cita que Henry James escribió sobre Hawthorne Turner. La cita de Henry James es la siguiente: las mejores cosas provienen por lo general de los talentos que son miembros de un grupo. Todos los hombres trabajan mejor cuando tienen compañeros que actúan según los mismos lineamientos y se entregan al estímulo de la sugestión, la comparación y la emulación. Eso lo decía Henry James sobre Hawthorne Turner, que también es un escritor muy interesante y muy solitario en su oficio. La opinión de Cowley es producto de una reserva natural que los medios intelectuales norteamericanos tienen por ciertos escritores que no desarrollaron, por ejemplo, esa línea de transición al exilio europeo, ¿no? La valoración y amistad de Cowley con escritores como Hemingway, Scott Fitzgerald, Dos Pasos, Ezra Pound, entre otros, relegó a Faulkner a cierta oscuridad, incluso su reputación estuvo en duda. Es el mismo Cowley quien luego, cuando escribe un texto que se llama Faulkner Portátil, produce una resurrección en el año 46 del propio autor, ¿no? Pero lo que me interesa de las opiniones que señalé anteriormente es que si volvemos a las opiniones de la entrevista, notaremos que muchas de sus opiniones no solo reiteran la defensa de la soledad del artista y su responsabilidad ética con la obra, sino que refuerzan todo un modelo de escritura. Y muchas de sus referencias se inscriben en lo que podríamos llamar la mitología del propio escritor. Y usamos mitología con respeto a la palabra, porque muchas de las actitudes del escritor de los años posteriores en América Latina adquirieron esa narrativa del oficio esbozada por Faulkner para edificar su propia ética. Y así vemos, y aquí voy a dar una serie de ejemplos, vemos la Soledad de García Márquez escribiendo en una buhardilla parisina, Vargas Llosa hablando de demonios, Sábato de fantasmas, Onetti y la escena del burdel que persiste hasta en sus obras finales, reiterando todos una característica que subyace en todas las declaraciones. El escritor es y debe ser el artífice de su libertad. Escribir donde y cómo le plazca, bajo los parámetros personales, estén o no correctos, satisfagan o no a los lectores, con dificultades propias de algo que se vislumbra pero no termina de saberse. Por eso la idea de como línea motora del sonido y la furia es el principal estímulo para escribir. Y esto de escribir a través de una imagen es muy, se filtró en muchos escritores o en muchas opiniones de los escritores sobre su obra. Parece que esa frase dijera: escribe así no comprendas a dónde te lleva lo que cuentas, rompe los tiempos narrativos, experimenta el vértigo de la altura y la caída, déjate llevar por aquellos que los críticos llaman debilidades artísticas o estilísticas, porque solo así podrás entender que hay un punto de llegada en la libertad que defiendes, ¿no? Es una reflexión que hago muy a propósito. Todo esto sirva de entrada a lo que es este trabajo que por el título podría resultar muy ambicioso, ¿no? Cuando uno dice sonidos y furias de la narrativa del sur, nos estamos metiendo en un campo muy amplio
porque hablar de narrativa del sur es muy complejo. Simplemente surge así porque el curso original que da razones a este trabajo fue un curso que desarrollé en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, en el cual trabajamos literatura norteamericana para circunscribir un poco el corpus y no meterme con literatura de Nueva York o literatura de San Francisco o de Chicago. Traté de circunscribirme a ese tema, el tema de la narrativa del sur, con autores tan importantes como Eudora Welty o Flannery O'Connor, o también en el caso de los dramaturgos, en el caso de Tennessee Williams, por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que en toda la indagación sobre narrativa del sur podríamos precisar algunos tips o algunas ideas base para entender esta narrativa, más allá de lo que los propios autores han reflexionado. Por ejemplo, Flannery O'Connor tiene un texto muy hermoso sobre el gótico sureño, ¿no? Que debería revisarse en todo caso. Pero la narrativa del sur está compuesta por muchos hilos y yo voy a tratar de mostrar esos hilos. El primer hilo que coloco acá es lo que se recuerda de la infancia, ¿no? Los escritores indagan en esa primigenia edad de las emociones y sensaciones, donde toda la intelectualización es nula, inútil, y el dolor y el amor van de la mano en cada experiencia vivida. Y sirva el ejemplo del capítulo 1 del Sonido y la Furia, que ya lo vamos a nombrar como base a esto, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con lo heredado por tradición familiar, la oralidad construida y transmitida de mayores a menores, de padres a hijos, de clases sociales y grupos raciales a otros, a través de la violencia y de una interactividad constante pero en conflicto. Por otro lado, lo registrado a partir de historias narradas, y yo coloco acá la expresión por hombres de overall y lo dicho en cuclillas a la sombra de un árbol o alrededor de una fogata. Pensemos, por ejemplo, en los personajes de Erskine Caldwell, de Toni Morrison o de Eudora Welty, ¿no? En la novela de Eudora Welty, La hija del optimista, una gran cantidad de sirvientes negros reconstruye la vida del dueño de la casa en todo el escenario del velorio, ¿no? Luego podríamos entender lo que se presume y retiene como pasado heroico, sobre todo tomando en cuenta en el sur temas como la derrota, el honor que sucumbe, la desaparición de un orden y de un sistema de vida. Otro aspecto, lo que se construye como parábola, es decir, la idea de ese distrito Yoknapataufa que emerge como simbolización del sur profundo. Otro aspecto, lo que no termina de contarse, lo que fluye y se dispersa en una novela, pero reaparece con una explicación alternativa o posible en otra, ¿no? Hay personajes de El Sonido y la Furia que van a aparecer luego en Axalón, por ejemplo, ¿no? Lo que no termina de entenderse porque hay que vivirlo. Ante una pregunta que le hacen a Quentin, uno de los personajes, sobre la vida en el sur, su única respuesta es: no puedes entenderlo, tendrías que nacer allí. Y ante la pregunta de por qué odias al sur, su respuesta es una reiteración: no lo odio, no lo odio, no lo odio, donde visceralmente está respondiendo a eso. La tensión narrativa creada por atmósferas, lo micro se expresa en el detalle, en la disposición de unos seres reducidos en unos espacios, viviendo en casas decadentes, destruidas por el abandono, mientras el sentimiento de derrota, de orgullo confiscado, altera el sentido común de las relaciones. Por último, toda la violencia, lo sórdido, lo impuro, coexiste con el intento de materialización de cierta plenitud. Los personajes resisten una especie de culpa generacional, pero al mismo tiempo aspiran a un futuro, aunque sea a través de procedimientos ilógicos y desmesurados.
La obra seleccionada, en este caso, es El sonido y la furia, ¿no? Una obra que se inscribe dentro de un periodo, tal vez el periodo más productivo que escritor alguno pueda tener. Porque cuando nosotros vemos la aparición de El sonido y la furia de Sartoris en el año 29, ambas novelas en el año 29, Mientras agonizo en el 30, Santuario en el 31, Luz de agosto en el 32, Axalón, Axalón en el 36, son 7 novelas excepcionales que se escriben en un periodo de 7 años y las escribe un individuo que tiene entre los 32 y los 39 años. Es decir, una plenitud y una productividad sumamente desmesurada. El sonido y la furia es una novela donde se revela lo que el propio Faulkner llama la mayor aflicción y angustia. Este sentimiento no solo obedece al tratamiento de unos temas determinados, sino también por el grado de exigencia técnica que vuelve tanto al escritor como al lector. Organizar 4 capítulos con distintos narradores para contar los sucesos dramáticos de la familia Compson y no lograrlo del todo es un rasgo permanente de la escritura faulkneriana, ¿no? De hecho, hay momentos en los que Faulkner ha dicho que El sonido y la furia es un espléndido fracaso, ¿no? Porque todos los intentos que él hizo, más luego de terminar la novela, 15 años después, producir un texto que sea como un apéndice para explicar la novela, nos hablan de esa tentativa permanente, ¿no? La escritura en Faulkner juega con fuerzas que sobrepasan lo racional. La imagen de unos niños mirando desde un árbol los sucesos que ocurren en la casa materna, mientras los adultos lloran la muerte de la abuela, es el chispazo inicial donde se filtran los rasgos del pasado y los del futuro de la menguada genealogía familiar. La familia Compson es un ejemplo claro de ese universo en ruinas, contado por voces disímiles. La de 4 hermanos que giran sus acciones en torno a Cady, mientras Benji, el hermano desvalido y retrasado, Quentin con una pasión casi incestuosa por su hermana, y a Jason, un ser pragmático, hasta cierto punto despiadado y ambicioso. La historia se torna compleja para cualquier lector inicial porque en cada capítulo la historia varía de voz enunciativa. Capítulo 1 cuenta Benji, capítulo 2 Quentin, capítulo 3 Jason o Jason, y el cuarto es un híbrido entre el propio autor y la criada negra que se llama Dilsey. Sabemos que el título ya lo da la frase de Macbeth en Shakespeare, ¿no? La vida es un cuento relatado por un idiota, lleno de ruido y de furia, sin significado alguno. La última expresión me resulta decisiva para comprender el problema estético y ontológico en el que Faulkner estaba situado. Quiero hacer un inciso. O sea, si ustedes van a la trama de la novela, la trama es muy sólida y muy concreta. Hay una hermana, Cady, que se convierte en el elemento vergonzoso de la familia porque sale embarazada de otra persona, de otro personaje, se casa con otro y se convierte como en la vergüenza de la familia. A la par de eso, Benji es un retrasado mental o un idiota, como lo señalan ahí, luego hablaré de ese término, y también se constituye en una fuente permanente de vergüenza de una familia que viene de más hacia menos. Entonces, vuelvo al texto, dice, al no tener la vida significación, porque de paso es el idiota el destinado a relatar, la novela asume el rostro de la gran imposibilidad, la de un acto fallido, la simbolización de una irresolución que el tiempo no puede dar respuesta y que acaso el sacrificio y la tragedia final, el silencio, puedan servir de mínima conclusión a lo que los seres humanos desean nombrar y vivir. Por ello, la única respuesta viable que Faulkner da a esta imposibilidad artística es apelar a lo que acertadamente Javier Marías nombra como la fuerza extraordinaria del autor, que es su estilo.
Y este estilo es el producto de una alquimia específica. Elocuencia narrativa, donde se describe y cuenta dejando que las palabras se adueñen de toda la situación. El tono sagrado de ciertas escrituras, como el Antiguo Testamento, donde la palabra ofrecida tiene algo de misterio sagrado. El ritmo lento, circular y repetitivo a veces de las cadencias fónicas del sur, y sobre todo una capacidad para el riesgo técnico, convertir la forma en un campo de experimentación. La novela no solo narra una historia intrincada o convulsa de una familia, sino que dicha narración se ejecuta desde procedimientos donde van cambios psicológicos, inventario de emociones y, por último, la sensación coral de que la realidad o la idea de lo real se construye como una sumatoria de voces. Este es el gran reto para entender a Faulkner. Entender que se enfrenta uno a un estilo y que ese estilo lo somete a retos intelectuales infinitos, ¿no? Por eso la labor de la escritura se hace como a dos voces. La anécdota de la, como dije, ya se circunscribe al personaje de Cady, ¿no? Lo que se teje en el argumento es consecuencia de esas tensiones primarias. El matrimonio de Cady, la castración de Benji, que es castrado porque en un momento tiene una inclinación hacia una chica. Luego el aparatoso final del burlado Jason cuando su dinero acumulado es robado por otros miembros de la familia. Todo pasa por un proceso de fragmentación donde tanto el autor como el lector parecen recoger las piezas esparcidas durante un gran cataclismo. Por ello, el propio Faulkner tiene que agregar un apéndice 15 años después, tal como lo he mencionado. Pero lejos de lo que la crítica considera como el núcleo central de la novela, el personaje de Cady, si hay algún rasgo de la novela, algún aspecto que traspasa los tiempos y llega hasta nosotros con los sonidos y furias intactos y en crescendo, es el personaje de Benji. Yo quiero hacer una aclaratoria con respecto a por qué el texto toma esta faceta. Como el Patchwork habla de la sociedad contemporánea y ver cómo esa literatura nos habla de esta sociedad contemporánea, una de las preguntas que me hice inicialmente fue cómo una novela 90 años después nos puede dar pistas de lo que estamos viviendo en esta circunstancia, en esta particular manera de entender el mundo que nos ha dado la pandemia, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad contemporánea tenemos? ¿Qué tipo de coincidencias tenemos con el mundo norteamericano y con el mundo en general, ¿no? Entonces, a la pregunta, pero sigo acá, ¿no? Cuando le preguntan a Faulkner ¿qué emoción suscita Benji en usted? Faulkner responde: la única emoción que puedo sentir por Benji es aflicción y compasión por toda la humanidad. No se puede sentir nada por Benji porque él no siente nada. Lo único que puedo sentir por él es preocupación en cuanto a que sea creíble tal como yo lo creé. Benji fue un prólogo, como el sepulturero de los dramas isabelinos, cumple su cometido y se va. Benji es incapaz del bien y el mal porque no tiene conocimiento alguno del bien y el mal. Más adelante, Faulkner dice, amplía su visión y nos dice: Benji no es suficientemente racional para ser egoísta. Era un animal. Reconocía la ternura y el amor, pero no habría podido nombrarlos. Y fue la amenaza a la ternura y al amor lo que lo llevó a gritar cuando sintió el cambio en Cady, ¿no? Cuando Cady se desprende de la unión familiar, que era un poco quien la mujer que lo protegía, y sale embarazada y vive su vida y se aparta del núcleo familiar. Las respuestas de Faulkner son tajantes y acertadas desde su óptica de creador. Benji es un artificio literario, un recurso técnico para entender la realidad y construir una ficción, pero está allí. Y aquí es donde mi texto se aparta de Faulkner, ¿no? Está allí. Y tal como dijera Flannery O'Connor, refiriéndose al gótico sureño, dice:
la cita, siempre que me preguntan por qué los escritores sureños tienen una inclinación por escribir sobre, ella llama a la palabra que utiliza es freak, fenómenos o monstruos, ¿no? Digo que es todavía porque somos capaces de reconocer a uno. Y Benji está ahí. A casi un siglo de la primera edición del Sonido y la Furia, Benji permanece, Benji prevalece. Y utilizo la palabra prevalece no solamente basado en la idea de lo que dice Faulkner en el discurso del premio Nobel de que el hombre prevalecerá. Yo creo que Benji prevalecerá. Podemos colocar la cadena de significantes que nos parezcan, incluso los que nos parezcan más adecuados. Idiota, porque así se dice en el inglés original, animal, tonto, retrasado mental, discapacitado, enajenado, autista. Pero Benji con sus gritos y dolores parece interrogarnos. ¿Qué nos dice Benji? ¿Qué tipo de complejas estructuras toca? ¿Con qué modelos de nuestra sociedad contemporánea se topa? ¿En qué momento se convierte en espejo y nos convierte en reflejo? A la luz de las evidencias de estos tiempos distópicos, de un ritmo de vida y un tipo de intersubjetividad que han saltado a la superficie de aguas turbias gracias a la pandemia, en Benji se concentran los perfiles de esta contemporaneidad. Benji vive un presente absoluto, no hay pasado, no hay futuro. Sus repetidas acciones forman parte de un ritual diario y cotidiano donde los otros solo esperan que sea cumplido en paz y sin estridencias. En ese presente absoluto es cierto que no puede nombrar el amor y la ternura, pero siente que son estímulos que llegan y le agradan y le devuelven ese tejido de humanidad del que está hecho. Benji es una carga de dolor cuya gestualidad viene de muy lejos, de los territorios más antiguos de la historia. El grito anterior al grito, la pregunta anterior a la palabra, como una voz profética que se diluyó en ondas y cuyo registro sabemos que está en él, pero no logramos descifrarlo. Como aquel poema de Samuel Beckett llamado ¿Qué palabra? Voy a leerles un fragmento de ese poema, ¿no? ¿Qué palabra? Locura, locura ¿qué palabra? Locura desde esto, todo esto, locura desde todo esto dado, locura dado todo esto viendo, locura viendo todo esto, ¿qué palabra? Todo esto aquí, todo esto aquí, locura, dado todo esto, viendo, locura, viendo todo esto aquí, para que, ¿qué palabra? Ver, entrever. Y en el texto original en inglés es folly, folly for to, what is the word? Folly from this, all this. Entonces, tomo eso como punto de partida, donde cada vocablo es una piedra que cae en un estanque, como caen los minutos, las horas, los días, en un correr de ondas, dispersos en los infinitos de balcones y casas. Benji es Macbeth, también Shakespeare, que sabía de abismos, y Faulkner, que con sus rupturas temporales, las descripciones que otros hacen en papel de narrador, nos muestra a ese, y aquí cito, ese hombre corpulento que parecía haber sido modelado con una sustancia cuyas partículas careciesen de cohesión más que con otras y con la figura que conformaban. Había sido cuidadosamente peinado sobre su frente como un daguerrotipo infantil. Tenía los ojos claros, del dulce tono azulado de las violetas. Sus gruesos labios entreabiertos babeaban ligeramente. Benji se multiplica, asalta los espejos de ciudades y pueblos, es metáfora viviente de lo inexplicable, de lo que no necesita de nuestra racionalidad. Vemos en su imagen nuestra imagen. Somos Benji gimiendo con el sonido, aquí cito, con el sonido áspero y lento que emiten los barcos, que parece iniciarse antes de que el propio sonido comience y cesar antes de que el sonido haya terminado. Benji recuerda o cree recordar, locura, viendo todo esto aquí,
¿Para qué? ¿Qué palabra? Ver, entrever. Tiene conciencia de los olores y recuerda las cosas por una pérdida, y no está Cady, que se ha marchado, como se marchan todos a hacer su vida, como si la vida fuera un juguete portátil que se arma y desarma a su antojo. Una voz anuncia: mi padre decía que un hombre es la sumatoria de sus desgracias. ¿Qué palabra? Locura. Viendo todo esto, qué palabra. Y yo viendo el grito que cierra la novela, los sonidos y furias del sur, mientras Ben, comillas, estaba sentado agarrando la flor con la mano cerrada, la mirada vacía y serena. Durante un instante Ben se hundió en su profundo vacío, luego gritó, berrido tras berrido. Su voz aumentaba con esos escasos intervalos para respirar. En ella había algo más que asombro, era horror, sorpresa, ciega y muda agonía, simple ruido. Soy Benji. ¿Qué palabra? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mario Morales, por esa excelente ponencia, adentrándonos al mundo de William Faulkner a través de los personajes de una familia del sur. Damos entonces ahora el paso a la profesora Kelly Martínez Grandal. Como habíamos dicho, ella es escritora, editora y curadora de fotografía, licenciada en Artes y magíster en Literatura Comparada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, donde también fue profesora. Ha publicado 2 poemarios titulados Médula Oblongata y Surungue, ambos bilingües y traducidos por la poeta estadounidense Margaret Randall. Su obra ha sido incluida en diversas antologías. Actualmente reside en Miami, Florida, donde trabaja como editora y es parte de la directiva de Fusionarte Corporation, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las sobrevivientes de violencia doméstica a través de talleres de literatura y arte. La profesora Kelly Martínez dará su disertación, la cual se titula En el camino de Jack Kerouac, un viaje en busca de una perla. Bienvenida, profesora Martínez. Segundo, agradecerle al CEBAS, agradecer a la Universidad Metropolitana por esta maravillosa invitación, a los profesores, escucharlos ha sido súper enriquecedor para mí y a todos los participantes. Hay 3 cosas que quiero comentar antes de arrancar con la lectura. Lo primero es que las imágenes que van a ver, las imágenes de mi presentación, son imágenes que pertenecen a la historia de la fotografía de los Estados Unidos. Yo vengo de la literatura comparada y digamos que mi campo de acción ha sido precisamente el punto donde se cruza la literatura, donde se cruzan la literatura y la fotografía. Comento esto porque van a ver que tienen datos las imágenes, pero son datos muy breves. Nombre, o sea, autor de la imagen, fecha en que fue hecho, periodo en que fue hecho. Si tienen preguntas respecto a las imágenes, con todo el gusto, después las contesto. Lo segundo es decir que voy a hablar de Estados Unidos en términos de América, aunque sepa que no es, que América es un continente entero, pero es la manera en que se menciona en la novela y prefiero respetar eso. Voy a compartir algo después. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok. En el camino de Jack Kerouac, un viaje en busca de una perla. Tiene un epígrafe que dice: todos los americanos somos unos nómadas, de Bret Weston, un fotógrafo norteamericano. Me gusta la palabra generación, sus varios sentidos, el conjunto de personas que pertenecen a un determinado tiempo y contexto, pero también el hecho de producir algo, de que algo se genere. Hay, valgan las redundancias, generaciones que generan, capaces de transformar el panorama político y cultural y de renovar tradiciones. Ese es el caso de la generación Beat. Para hablar de ella, para entender la cabalidad,
habría que remontarse primero al final del siglo XIX y comienzos del XX, a los escritores que se dieron a la tarea de renovar el lenguaje, los temas y la estructura de la literatura estadounidense, arraigada en los cánones coloniales de la buena escritura y las buenas costumbres. Una literatura que necesitaba una voz propia, una redefinición de identidad, insertarse en la ola arrolladora de la modernidad. Fueron Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Walt Whitman y Mark Twain, si queremos mencionar algunos de los canónicos, quienes dieron los primeros pasos. Los siguieron los escritores de la primera posguerra: Hart Crane, Scott Fitzgerald, William Faulkner, Edna St. Vincent Millay, Ezra Pound, Ernest Hemingway y William Carlos Williams. Si bien la Primera Guerra Mundial destrozó la confianza de los estadounidenses en esa nueva América por la que apostaba Whitman, la posguerra fue también un momento de ebullición cultural. Las obras de las vanguardias se exhibieron en Nueva York y Freud dio sus primeras conferencias en la Clark University. Se discutieron las ideas de Nietzsche, Bergson y Shaw en los círculos intelectuales. En Harlem, Countee Cullen, Langston Hughes y James Weldon Johnson fundaron el Harlem Renaissance y hablaron de poesía negra. Luego vinieron la ley seca y la Gran Depresión, la desolación, la ruina, el crimen organizado. Dorothea Lange, Walker Evans, Ben Chang y el resto de los fotógrafos contratados por la Farm Security Administration dieron testimonio de un país desvencijado y triste. América no se sentaba ya en el adamanto del tiempo. Eso es un verso de Whitman de un poema que se llama precisamente América. Se había transformado en una larga y polvorienta carretera. De ello también dio cuenta la literatura. Obras como El Gran Gatsby, Santuario o Las Uvas de la Ira escandalizaron a la buena sociedad porque la vida y el país se mostraron sin afeites ni remilgos, lejos del costumbrismo edulcorado y aséptico del siglo XIX. Se sentaron así las bases de un discurso volcado hacia lo social y hacia los pormenores de la fragilidad humana. Una denuncia hecha no desde lo panfletario, desde la gratificación instantánea y a veces engañosa que producen consignas y banderas, sino desde el escrutinio de las fisuras cotidianas de una nación, de sus mecanismos políticos, sus topografías y su gente. A su vez, fue también una ruptura con los usos de la literatura inglesa, con la pulcra arquitectura de sus oraciones y su sistema renacentista de versificación. Voces como la de Ezra Pound y especialmente la de William Carlos Williams fundaron un nuevo lenguaje más cercano a lo cotidiano y a lo oral. De ello bebieron las generaciones de escritores de la segunda posguerra que hicieron del lenguaje poético y el lenguaje cotidiano una misma cosa. Surgido a finales de la década del 40, el movimiento beat protestó contra todo aquello que se opusiera al pensamiento libre. En la época del crecimiento de los suburbios y los primeros centros comerciales, del rojo sobre rojo de Leo Burnett, una de las campañas publicitarias más exitosas de la segunda posguerra, de las pícaras, dulces pin-ups de Hugh Hefner y en general de aquello que permitiera la recuperación económica del país y celebrar el triunfo sobre la muerte, los beat hablaron de mentes en estado puro y de la tiranía de los más media. No por mera rebeldía, como tanto se afirmó y todavía se afirma, ni por pretensión adolescente de oponerse al mainstream, sino por la preocupación genuina de que la multiplicidad de la vida se unificara y mecanizara, inevitable herencia romántica, especialmente de que las secuelas y el trauma de la guerra no se enfrentaran y terminaran sepultados bajo capas de una inconsistente, artificial felicidad. Como Jasper Jones, con su bandera blanca, los beat apostaron por desdibujar el mito de la identidad nacional, pero también el mito de la literatura. Se trataba sobre todo, y según Ginsberg, de hablar con la musa como quien habla con los amigos. Acusados de comunistas o de wild boys, despreciados por académicos y medios de prensa, su literatura incomodó por su contenido y su forma. Se habla de discursos descentrados e incoherentes, de narrativas desilvanadas y poemas faltos de lirismo. Se habló de una generación cuyo único objetivo parecía ser acabar con todo aquello que a los ojos de una mayoría resultaba esencialmente americano. Abro cita de Fernanda Pivano. Quizás el error haya sido llamar la generación beat,
En los tiempos en que Kerouac puso en movimiento todo este tinglado, era sobre todo una generación go, yendo. Hacia dónde iban, no lo sabían con seguridad aquellos amables, insoportables, patéticos, insolentes hipsters de rostro angélico que zigzagueaban por los Estados Unidos. Fue precisamente Jack Kerouac quien le diera el nombre de Generación Beat, una decisión que luego le pesaría mucho. Hijo de franco-canadienses, nació en 1922 en Lowell, Massachusetts, y bajo el nombre de Jean-Louis Le Bris de Kerouac. Lector ávido, descubrió en la obra de Joyce el flujo de la conciencia y en la de Marcel Proust el deber de asumir y conocer el propio tiempo. Aunque de formación católica de la que nunca logró desprenderse completamente, fue practicante del budismo mahayana. Le interesaban fundamentalmente la primera y la tercera de las 4 nobles verdades del Sakyamuni. Toda la vida es sufrimiento y se puede alcanzar la supresión del sufrimiento porque el mundo no existe sino en la mente. Ambas premisas serían el tema constante de su obra. Hablando siempre, abro cita de Pibano, hablando siempre de gente que intentaba esquivar el sufrimiento y agarrarse a la vida bajo formas que no se dejaban trampear por él. Así sus personajes aspiran a sobreponerse a sí mismos, a despojar la vida de lo que tiene de ilusorio. Sin embargo, a pesar de todo, de las nobles verdades y del Buda, si hubiese que elegir una palabra para describir su obra, tal vez sea pasión, no solo como vehemencia, sino también como padecimiento. En el fondo, el universo de Kerouac tiene mucho de crístico, está imbuido de una profunda conciencia amorosa, tiende incansablemente hacia la salvación y la trascendencia. De toda esa obra fue en el camino, que originalmente su autor pensó en llamar En la carretera, la que se convirtió en su novela icónica, el símbolo de una generación y de un momento específico de la literatura y la historia. Dividida en 4 partes, narra una serie de viajes realizados por el escritor, quien aparecerá bajo el nombre de Sal Paradise, a lo largo y ancho del país y por último México, a finales de la década del 40 y en compañía de Neal Cassady o Dean Moriarty en la novela, el héroe beat por excelencia. Kerouac la escribió durante el verano de 1950 en poquísimas semanas usando rollos de papel de teletipo, un manuscrito que es también una larga autopista. Tras varios intentos fallidos, finalmente vio la luz en 1957 con el sello Viking Press, una obra en la que el viaje terrestre no era sino la excusa para ese otro viaje que es la vida, una imagen que reescribimos desde la epopeya de Gilgamesh y que encontró en la Odisea de Homero su piedra ancilar. Abro cita de Kerouac: yo era un joven escritor y quería viajar. Sabía que durante el camino habría chicas, visiones, de todo. Sí, en algún lugar del camino me entregarían la perla. La travesía se realiza con dificultades, pruebas que obligan a Sal Paradise a cuestionarse sus ganas de viajar. Sin embargo, viaja. ¿No es acaso el héroe aquel capaz de superar las pruebas? ¿No es Sal Paradise un héroe moderno con sus circes y lestrigones de carretera? Aparece en estas páginas la majestuosidad del paisaje americano, un país cuya extensión es prácticamente la de un continente. Nombres de lugares: Amarillo, Sausalito, Potomac, New Jersey, que dan cuenta de una diversidad cultural y étnica. Aparece el vasto Mississippi. Antes de Sally Dean estuvieron Tom Sawyer y Huckleberry Finn vagando un poco por ahí. Y otro paisaje, el humano, que abarca familias tradicionales, camioneros, mexicanos, jazzistas, campesinos, vagabundos, camareras, y contradice la imagen blanca, heroica y sonriente del Estados Unidos de la posguerra. Este no es un libro sobre el sueño americano. No puede serlo una novela en la que William Burroughs o Bull Lee sea un personaje o en la que se muestren los tristes, arruinados fantasmas de América. Como toda novela de viajes, también un recorrido por la transformación de quien viaja, un yo que se pierde y una identidad que se deconstruye. Perder el yo significa despojarse de cuanta idea teníamos de nosotros mismos, estar a la intemperie. Fuera de lo familiar, aprendemos que maderos nos construyen realmente. Y así como el viaje le ofrece a Sal Paradise la posibilidad de ser otro y a la vez reencontrarse con su yo verdadero, le ofrece también la posibilidad de encontrarse con el país detrás del país. Sal recorre el trayecto más grande de su vida y también nosotros lo recorremos. Conocemos su América. También a nosotros se nos entregará la perla. En el camino es también una reivindicación de los marginados,
una manera de idealización, sino de dignificación, especialmente afroamericanos y mexicanos. Tal vez Kerouac amaba a los parias porque se sentía uno de ellos. Por supuesto, visto a la luz de nuestros tiempos, esa dignificación peca de ser una mirada que exotiza, pero es importante recordar el contexto histórico y el lugar donde se escribió esta novela, el riesgo que suponía convertir al Jim de Mark Twain en un personaje que no solo se admira, sino que se emula. Fue también una obra arriesgada como ejercicio formal y crítico. En esos paisajes móviles que vislumbramos desde la ventanilla, se resume una cierta América. Pero es en el último viaje, el viaje a México, donde toda esa mirada a lo otro se condensa. Abro cita de Kerouac, una cita bastante larga, pero bueno, quería regalárselas completas. La carretera era una larga línea recta. No era como conducir a través del mundo por lugares donde por fin aprenderíamos a conocernos entre los indios del mundo. Esa raza esencial básica de la humanidad primitiva y doliente que se extiende a lo largo del vientre ecuatorial del planeta, desde Malaya, esa larga uña de China, hasta el gran subcontinente de la India, hasta Arabia, hasta Marruecos, hasta estos mismos desiertos y selvas de México, y sobre los mares hasta Polinesia, hasta el místico Siam del manto amarillo, y así dando vueltas y vueltas, se oye el mismo lamento junto a las destrozadas murallas de Cádiz, España, que se oye 20.000 kilómetros más allá en las profundidades de Benarés, la capital del mundo. Estos individuos eran indudablemente indios y nada se parecían a los Pedros y Panchos del estúpido saber popular americano. Tenían pómulos salientes y ojos oblicuos y gestos delicados. No eran idiotas, no eran payasos, eran indios solemnes y graves, eran el origen de la humanidad, sus padres. Las olas son chinas, pero la tierra es asunto indio. Tan esenciales como las rocas del desierto son ellos en el desierto de la historia. Y lo sabían cuando pasábamos por allí, unos americanos que se daban importancia y tenían dinero, iban a divertirse en su país, sabían quién era el padre y quién era el hijo de la antigua vida en la tierra y no hacían ningún comentario. Porque cuando llegue la destrucción del mundo, de la historia y el apocalipsis vuelva una vez, como tantas veces antes, ellos seguirán mirando con los mismos ojos desde las cuevas de México, desde las cuevas de Bali, donde empezó todo y donde Adán fue engañado y aprendió a conocer. Estos eran mis pensamientos mientras conducía el coche hacia la ciudad de Gregoria, abrazada por el sol. Para Kerouac, las metáforas no son arquitecturas armadas en los límites del lenguaje y sus posibilidades. Su poética es la del lenguaje de la calle, una especie de inglés casero. Sin embargo, también nos devela el misterio de las cosas, lo cotidiano como si lo viéramos por primera vez. Traducen, como quería el autor, la realidad del mundo a monólogo interior. Por otro lado, es difícil establecer qué diferencia realmente en el camino de otras novelas de viaje. Al fin y al cabo, repite el esquema clásico del viaje del héroe y tampoco se aleja de la narrativa estadounidense moderna. En Manhattan Transfer, de John Dos Passos, El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald o Tortilla Flat y las uvas de la ira de John Steinbeck, también hay personajes que entran y salen, van y vienen, caminan, beben, hablan, se duermen, se levantan. Tampoco es pionera en cuanto a la ruptura del lenguaje. Su gran mérito es otro, y radica en haber llevado todo eso al paroxismo y en la escogencia de un símbolo, la carretera, una novela que no solo forma parte de una tradición, sino, y sobre todo, que la renueva y concentra. Nada es permanente en este libro. También su narrativa es viajera, se mueve como se mueve la vida. Hablar de ella de manera orgánica, integrada, es difícil abarcar su totalidad y no querer detenerse en uno u otro episodio como quien se detiene a descansar durante el viaje. Novela fragmentaria, se compone de pedazos que brillan y estallan ante los ojos del lector, aire fotográfico y cinematográfico. Más que lectores, somos espectadores, testigos de una historia que a su vez atestigua. Inevitable que esta tierra recorrida no nos conmueva, que no nos conmueva en la autenticidad de esa hermosa visión de un país. Me atrevo a decir que con Kerouac aprendimos una palabra y esa palabra es vasto. Para que se forme una perla es necesario que un grano de arena penetre y hiera la carne de un molusco. No es lo que hizo Kerouac, abrir la ostra del país. No es esta novela la perla.
Y ahora voy con un poema de mi último libro de poemas de Sigmund Ruge, que se llama Jack Kerouac no me engañó. El país de Kerouac no existe. No son lo mismo las autopistas. Hacer dedo en la carretera puede significar aparecer en el cartelito de desaparecidos de Walmart. Kerouac me mintió, me vendió un espejismo. Yo vine de Carolina del Norte en carro y lo único que vi fueron pinos. Nada de músicos y ni sombra del bayú. Un país enorme, salvaje. Pinos y un ciervo. Fue como ver un unicornio. Cuando entramos a la Florida se acabaron los pinos y empezaron las palmeras. Pero el Hudson sigue con chimeneas enormes ocultas en la bruma, en el humo que arrojan sobre Manhattan. Y en Oklahoma un campesino ciega la gavilla. Hoy la estrella de la tarde se pondrá nuevamente sobre la pradera. No, Jack Kerouac no me engañó. Y eso fue todo. Muchísimas gracias, profesora Kelly Martínez. Una excelente ponencia sobre uno de los grandes íconos, sino el ícono del Beat Generation, como lo es Jack Kerouac, y ese hito de la literatura norteamericana, como lo es la novela On the Road, donde describe, como usted lo dice, el vasto paisaje americano y donde la carretera se convierte en el protagonista de la novela, si se quiere. Damos entonces ahora la bienvenida a la profesora Ana María Velázquez Anderson, quien es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Ostenta una maestría en literatura en la era digital, escritora, docente de literatura de la Universidad Metropolitana UNIMED, Caracas. Ha realizado diversas publicaciones académicas y creativas. Ha recibido premios, entre ellos el Premio Festival Literario Ucevista, Mención Narrativa, Universidad Central de Venezuela, y Premio de Poesía del Latin Heritage Foundation de los Estados Unidos por el poema La mujer que siempre ha existido sobre la tierra. La disertación de hoy se titula La vida como falsificación en la novela, Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Damos la bienvenida entonces a la profesora Ana María Velázquez. Las cámaras y los micrófonos son suyos. Buenos días de nuevo. Quiero dar las gracias al SEBAS por esta invitación para hacer este foro conjunto. Realmente para mí es un honor que me escuchen hoy en día en Maracaibo y que pues nos unamos un poco a las actividades culturales. También está bonita. También fue un gusto conocer al profesor Mario y también escuchar a Kelly desde Miami. Así que, bueno, tengo un compromiso por delante que es presentar esto lo mejor que yo pueda. Voy a compartir pantalla y les doy la bienvenida a todos y las gracias por acompañarme este día. Voy a compartir pantalla para entrar en mi tema de una vez. Después las preguntas que quieran hacerlas las dejamos para el final. Yo voy a hablarles de una novela icónica de la literatura norteamericana, a Tiffany's, de Truman Capote, este gran escritor sureño del cual hablaremos un poquito y también de su obra. Vamos a pasar la lámina y comenzamos. Bueno, como sabemos, él es uno de los escritores más importantes de los Estados Unidos del siglo XX. Él nació un 30 de septiembre del año 24, o sea que es de la generación que entra ya en su madurez, o vamos a decir, en su primera juventud, en su primera etapa de juventud, después de la Primera Guerra, que se han ya referido los dos ponentes anteriores, los que hacen las rupturas vanguardistas de la modernidad norteamericana. Él nace en el sur, es un escritor sureño, después muere el 25 de agosto del año 1984 en Bel Air, Los Ángeles, California. Desde muy joven comenzó a publicar en revistas literarias y trabajó como periodista en The New Yorker. Él se traslada a New York para escribir. Fue el padre del llamado periodismo literario, que es como una especie
testimonial con lo ficcional. Algunas de sus novelas más importantes han sido llevadas al cine, como por ejemplo In Cold Blood, A Sangre Fría, Música para Camaleones, que escribió en 1980, ya muy cerca de los días de su muerte o los años de su muerte, Plegarias Atendidas, que esto es publicado póstumamente, Un Recuerdo Navideño, A Christmas Memory, que según mi punto de vista es el mejor cuento de Navidad que se le puede leer a un niño o a un adolescente que aspire a escribir algún día sensible de lo que es una infancia en los días de Navidad. Desayuno en Tiffany es una novela de 1958 que él escribe cuando ya tenía 34 años, considerando que él a los 17 años estaba comenzando a escribir y a publicar, ya él está en una madurez escritural y él se está refiriendo a una sociedad en la que él ve que está a este tipo de personaje femenino puede ser un problema, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una crítica desafío a la sociedad al plantear este personaje maravilloso que nosotros vamos a ver hoy, que es la díscola Holly Golightly. O sea, el nombre de ella ya no quiere decir anda ligero. Y esta muchacha es una chica ex aspirante actriz, siempre vestida a la moda, muy desprejuiciada, que salta de fiesta en fiesta, tiene muchos caballeros que la pretenden, pero no tiene ninguna meta ni objetivo en la vida. La frase nobody and nobody belong to us, o sea, no pertenecemos a nadie y nadie nos pertenece. Así que ella vive una vida completamente desarraigada y completamente libre. No hay ningún sentido de pertenencia en ella y esto es justamente lo que el autor quiere señalar en cuanto a la modernidad. Solo nos tenemos a nosotros mismos ya en el siglo XX, después en las posvanguardias y todavía continúa, y somos una especie de ciudadanos o ciudadanas del mundo. Existir, ¿no?, del verdadero ser a través de la falsificación y la impostura de otra personalidad distinta a la propia, una que permita los procesos de adaptación a la realidad que nos tocó vivir. Como vemos, es un tema que no concordaba con los valores tradicionales de lo femenino de la época, que exaltaba, sobre todo en los años 50, fue la gran década de la exaltación de la mujer como el ama de casa. Ese era el ideal femenino. Una censura muy fuerte a tocar este tema de una chica libre que ella decía que había sido aspirante a actriz, pero realmente ella era una escort, era una acompañante de caballero y hacía maromas para sobrevivir. Nadie sabía porque andaba siempre tan elegante y tan bien vestida, reflejando pues la elegancia de la ciudad donde ellos vivían, que era Nueva York. Tal es el miedo a la censura, porque esta novela es publicada en 1958 y todavía el cine no plantean la verdadera Holly Golightly, que era una mujer un poquito más oscura y un poquito más sensual de lo que fue presentada en el cine, y escogen a Audrey Hepburn para ser una modelo, una especie de modelo muy delgada, muy estilizada, ella era un ícono en Hollywood también, pero cuyo destino era también buscar un millonario. Ella nunca iba a hacer más nada que buscar un millonario. O sea, eso fue una glorificación de la mujer soltera viviendo en Nueva York en ese momento. La protagonista en ese momento es una versión romantizada de lo que el autor quería, porque el autor había pensado en Marilyn Monroe, pero Marilyn Monroe le pareció tan oscuro el personaje de Capote que dijo que no, que ella no iba a ser ese personaje porque iba a quedar, como quien dice, marcada por esa, o teñida por esa imagen de mujer fácil, y ella pensaba que ella no era una mujer fácil. Entonces, en discusiones o no, pero ella de verdad quería hacer una carrera profesional y pues es bastante encomiable que no se haya prestado a hacer el personaje. Audrey Hepburn le dio otro matiz al personaje, mucho más refinada y mucho más fría y como más disociada de la realidad neoyorquina de ese momento. Entonces, yo no sé si ustedes han leído la novela, pero él habla de unas casas de piedra roja arenisca en la zona del 70
es de él mismo se formó como escritor, o sea que él nos está hablando un poco de su propia autobiografía, de lo autobiográfico que hay en su formación como escritor. Y también plantea algo que es muy importante. Fíjense ustedes que nosotros pertenecemos a muchos lugares a la vez, ¿no? A muchas partes a la vez. En cada sitio donde vamos, en cada barrio donde vamos, en cada lugar, bueno, él dice, habla de barrios, vamos a decir de urbanización, o partes irrecuperables de nosotros mismos, y somos como piezas de un rompecabezas que se ha ido armando con el tiempo, con cada nuevo lugar, con cada nueva experiencia, con cada nueva ciudad, con cada nueva casa o personas que han pasado por nuestras vidas. Entonces, no hay un sentido de pertenencia, hay una fractura con la realidad, pero sí hay un sentido de que nosotros como ego fragmentado vamos a ir dejando partes de nosotros en una vanguardia en la memoria, ¿no? En el asunto de la memoria, porque lo que nosotros vamos a ver es que hay pérdidas de la propia identidad de acuerdo a donde nos vayamos moviendo. Y después vamos a ver que la novela es muy móvil, ¿no? Y la memoria va a ser una memoria como partida, ¿no? Como partida en partecitas pequeñitas, y disculpen la redundancia, pero es una memoria fracturada y no es la verdadera memoria. Siempre vamos a nuestra experiencia de vida. El viaje, por supuesto, aparece, ya lo dijo Kelly, el viaje, la novelística norteamericana fue muy importante en las vanguardias, porque el mapa de la vida, el mapa de la ciudad, por ejemplo, en la novela Desayuno en Tiffany, es el viaje de la vida, es una reminiscencia del viaje homérico, donde el héroe tiene que superar ciertas pruebas y enfrentamientos con el mal para salir adelante, ¿no? Pero el viaje de la vida para Truman Capote en el mundo contemporáneo es un viaje en los márgenes de la experiencia, no es un viaje hacia Ítaca, no vamos a regresar a ninguna parte, nadie nos está esperando. Solo queda en el centro de esta metáfora del viaje de la vida la tienda Tiffany y su tranquila y ordenada elegancia para devolver algo de sentido a la nihilista Holly Golightly, que está acostumbrada a la experiencia del vacío, de la nada y a la desconexión existencial. Porque en el fondo, aunque ella aparenta ser una mujer de las ciudades más vivaces y más culturalmente activas del país, ella sin embargo es una muchacha que tiene muchos problemas de melancolía, tristeza y de desarraigo. Ya vamos a ir entrando poco a poco y vamos a ver eso. El viaje de la vida entonces en la modernidad, eso es lo que plantea el autor, es un viaje sin retorno, ¿verdad? Es un lugar solitario o es un pasaje solitario donde ya no hay hogar donde regresar. La memoria queda cuando yo era, cuando yo fui, cuando yo tuve, pero no trasciende al mundo de la realidad inmediata, donde el ser humano queda solo y atado a fuerzas desconocidas de la misma vida y fuera de control que lo llevan en una dirección o en otra. Y esas personas pueden hacer muy poco, podemos hacer muy poco en la modernidad. Es como si el afuera incidiera en el adentro, en lo que nosotros queremos, en nuestros sueños y aspiraciones, y nunca nos deja con ideal norteamericano que fue llamado el sueño norteamericano en su época y que pues todos tenemos derecho a vivir, pero no todos lo podemos alcanzar. La única salida que él ve a esto es hacerse una máscara, ¿no? Es crearse o recrearse a uno mismo tantas veces como sea necesario, resignificarse, reinventarse. Estos aspectos están muy en primer plano ahora precisamente por el tema de la pandemia que tenemos que comunicar. El tema de las grandes migraciones que han ocurrido a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, que implican rupturas y decisiones enormes y difíciles de sobrellevar tanto para el migrante como para la persona que queda atrás. Nueva York es ese mapa de la vida, ¿verdad? Es un mapa donde va a ocurrir
toda la acción de los protagonistas, que son Holly por un lado y la ciudad misma nos remite a por sus elegantes calles, parques, clubes nocturnos, a Holly. Donde quiera que uno voltee la cabeza en Nueva York, aparecerá una mujer como Holly, con su cabello recogido, su traje negro, sus perlas y sus grandes lentes, el colmo de la sofisticación. Y eso remite siempre a la misma sofisticación de una gran ciudad como es Nueva York, específicamente Manhattan, ¿no? Etéreo, sin raíces, un alma libre que no aspira a dejar huella y que va por la vida sin compromisos de ningún tipo y sin encontrar nunca un sentido real de pertenencia. Lo único que ella ama es la ciudad, y ella lo dice: amo Nueva York, aunque no sea mía, de modo que algo tiene que serlo, un ángel, una casa o una calle, algo de todas maneras que me pertenece porque yo le pertenezco. Pero ven la fractura ya en las ideas de una calle, algo, pero realmente no a toda la ciudad. Realmente en la modernidad los espacios urbanos están fracturados y pertenecemos solo a ciertos espacios y no a la ciudad completa, ¿verdad? Entonces, los sueños y las metas quedan irremediablemente perdidos. No hay regreso posible y tampoco hay que pensar mucho sobre el pasado, porque en vez de ayudar a la reflexión sobre es complicar las situaciones y hasta puede llegar a hacer daño. Entonces, esa Nueva York es también un espacio psíquico. Nosotros decimos un espacio físico y psíquico a la vez. Y ellos recorren todo Nueva York en busca de recrear el espíritu alegre de la ciudad más sofisticada de los Estados Unidos. Ellos son los dos individualistas, pero sobre todo Holly, y está dispuesta a la alegría y al disfrute por encima de todo. Y por tanto no se disuelve la gran ciudad, esa masa trabajadora, indiferenciada, sin identidad y sin rumbo, que parece ir como un rebaño de ovejas todos los días a tomar el metro para ir a sus trabajos y luego regresar apurados a sus pequeños apartamentos, porque realmente por el costo de los apartamentos neoyorquinos siempre son pequeños lugares a donde se puede regresar en la noche y llamar hogar, ¿no? Entonces Holly lo ha entendido así y es por tanto ni tiene compromisos de ningún tipo, ¿verdad? Holly fantasea con casarse con un millonario, quizás extranjero, y vivir una vida cómoda sin necesidad de ocuparse para nada, ¿no? En la novela, ya pasé antes de tiempo la lámina, pero fíjense que Nueva York va a ser también como un personaje de la novela, porque es un lugar bisagra. Es una novela muy móvil, donde los personajes están entrando y saliendo de bares y restaurantes, en los mismos apartamentos. Ellos entran al apartamento de él, al apartamento de ella, hablan, conversan, y esto es un recordatorio del flujo constante de la existencia que implica cambios y transformaciones. Ese lugar justamente donde están ellos cambiando constantemente, el lugar bisagra, se da el lugar bisagra en la vida, que es el encuentro de estos dos personajes y que remite a la encrucijada en la vida de todos nosotros, ese momento. Esto es espectacular porque es como un momento espejo de lo que nosotros estamos viviendo interiormente, donde hacemos el cambio, donde nosotros hacemos el cambio hacia, o damos el giro hacia una nueva realidad, o tomamos conciencia del cruce de un puente. Entonces ahí la vida de cada uno de los personajes va a dar un giro distinto. Ese es el momento cumbre en la vida de todos los seres humanos, y él lo sabe cuando cada quien define lo que va a ser el resto
esto. También el mismo Truman Capote amaba la ciudad de Nueva York y por eso la describe también con su belleza, su parte bella y también su parte sombría. Holly y Fred hacen largas caminatas y terminan siempre en el bar de Joe Bell, que es una especie de pila bautismal donde el alcohol se convierte como en las aguas sagradas que mueven y movilizan a esta gente, porque en el bar de Joe Bell ellos encuentran a otras personas que van también a sacralizarse a través de Avenue. Después van a las caballerizas que están situadas en el 66 Oeste, montan por el Parque Central, se enfrascan en conversaciones, caminan y llegan a la joyería Tiffany, que aparece como el centro del templo, como el altar del templo. Y ahí no solamente una crítica al consumismo, sino una burla también del autor a esa, vamos a decir, imposición de los nuevos dioses de la modernidad, que dejaron de ser los dioses tradicionales y pasaron a ser los centros de consumo. Como los... Holly dice que ella va a la tienda Tiffany cuando le da la mala. Y eso, ella dice, le da la mala es cuando le da la depresión. Y lo único que la conforta es irse a desayunar un cachito o algo frente a la tienda con un café. Antes no se podía entrar a la tienda a desayunar, pero hoy en día, debido a la popularidad de esta novela y pues a los seguidores de Truman Capote, la tienda Tiffany, no sé si ahorita en pandemia, aunque me metí en la página web y dice que sí lo puede hacer si guarda la distancia social y lleva esa fantasía de desayunar en Tiffany, y ahora sí se puede desayunar dentro de las tiendas para que los amantes de la novela puedan recrear y repetir este gesto de Holly. Esto también es una crítica velada a la pérdida de la fe. Cuando vamos a orar a templos que solamente tienen significación para nosotros individualmente, pero no para el colectivo, ¿no? Holly sobrevive sin tener dinero fijo, hace donde no tener dinero es prácticamente una transgresión que es castigada. Incluso ella hace trabajo de información para un mafioso y ella lleva información a la cárcel de Sing Sing. Esto causa una acusación. Yo la voy a volver atrás, se ha detenido, voy a volverla a poner atrás para que ustedes no estén viendo lo que no tienen que ver. La voy a llevar otra vez atrás porque están leyendo acá y no se están concentrando en Holly. Entonces voy a volver acá y volvemos a Holly. Ella se va a la cárcel de Sing Sing, donde tiene tratos con un mafioso, ella le lleva información, entonces el mafioso sigue haciendo tratos con la gente de afuera y le pagan algo. Bueno, al final, por allí es que se rompe el hilo y le hacen una acusación judicial y una persecución por haber estado en tratos con un mafioso, pero era obvio, y ella tiene que huir de la ciudad. Entonces, bueno, él la ayuda, Fred, que se está haciendo escritor y que la ve como este personaje fascinante, que conoce todo, no, porque él está como llegando del sur y no conoce tan bien, pues él la ayuda, en ese momento él la ayuda y la lleva al aeropuerto y se escapa. Ella logra escaparse, él se queda y logra después hacer sus publicaciones que él quería hacer, y al hacer contacto y entrar en relación con ella, él cambia su forma de expresar sus textos. Ella inclusive lo critica, le dice, pero qué aburrido como escribes tú tienes que escribir de la realidad, de lo que te está pasando, sin ser ella una crítica literaria, algo que le interese a los demás. Un gran escritor, y ahí sí se da el sueño americano. En ella no. Ella queda como un ser existencial que vive el aquí y el ahora y no cuestiona nada. El pasado no existe, el futuro es una entelequia y ella apenas vislumbra un futuro de riqueza, pero no sabe ni cómo va a llegar allí. Ella ha asumido que la inestabilidad es la única certeza en la existencia y quiere que Fred también lo entienda, que no hay nada que puedas dar por hecho. Esperar que la vida te dé la oportunidad. Fred no, Fred piensa que de acuerdo al pensamiento norteamericano, para el logro del sueño hay que trabajar, tener talentos, salir adelante, insistir mucho y un día se logrará el sueño. ¿Qué no quiere decir esto con el autor? El autor con esto, que no siempre se logra el sueño, que depende mucho
de las circunstancias. Para ella, para Holly, hubo un fracaso de su sueño de riqueza, completamente desconectado del espíritu de trabajo y lucha que tenía Fred como buen norteamericano. Entonces no le queda más que la huida. Al verse rodeada de fuerzas oscuras que amenazan con hacerla sucumbir, Holly no lucha, sino que huye hacia adelante. Elige el exilio antes que la transformación y la confrontación, porque realmente ella le huye a todo lo que tenga un tinte de peleas, discusiones o problemas. Ella más bien lleva y trae su información, está siempre muy elegante, pero no es mujer ni persona de transformaciones. Por tanto, ella queda igual hasta el fin de la novela. El viaje de Holly entonces continuará para siempre, porque es la única forma de supervivencia posible, mantenerse en el camino, mantenerse en el transitar, mantenerse en el viaje. Son dos formas muy diferentes de ver la vida, dos como visiones de que nos está planteando un mismo, subrayando lo complejo del mundo moderno, donde hay que comenzar siempre de nuevo, donde mujeres, hombres se ven siempre forzados a salir de sus, como dicen, sus zonas de confort, dejar lo que tenían atrás y entonces tienen que reinventarse, como ya dije, ¿no? O volverse a hacer, recrearse a sí mismos tantas veces como sea necesario para la supervivencia, ¿no? Y así ellas, el señal que hay que hacer, reinventándonos constantemente, debe ser ligero. Hay que viajar ligero. Go lightly es el apellido de ella, para poder hacer el tránsito permanente sin muchas complicaciones y levar anclas sin problemas cuando se cierran los ciclos de la vida. Ahora sí vamos a entrar en el mundo de las máscaras. Hay una escena en la que Fred y Holly, paseando por la ciudad, entran en la tienda Woolworths, que es una famosa tienda estadounidense, y se roban. Es muy significativo, primero porque ella le confiesa a Fred que muy joven tuvo que robar para sobrevivir y él conoce un poco más la parte sombría de su amiga. Segundo, porque hay una metáfora del uso necesario de las máscaras para poder sobrevivir. Fíjense bien que lo puse en el primer párrafo. Las máscaras cumplen una doble función. Esconden y protegen el mundo del adentro y a la vez, o sea, para que no permiten entrar en relación con el mundo del afuera. Es una doble función. El concepto de máscara proviene del teatro griego, la tragedia griega, donde los actores se presentaban vestidos con largas túnicas y usando máscaras para representar el personaje. La asociación con el teatro griego remite al gran teatro de la vida o a la vida como una representación, donde cada quien está llamado a representar un rol, un modelo de conducta. Todo en la vida. El ser humano se convierte en gran falsificador de la realidad y eso es lo que lo sustenta o por el contrario es la fuente de su sufrimiento. Holly usa una gran máscara de mujer sofisticada y fría, pero esconde su esencia, es sensible, toca guitarra, canta canciones tristes de Oklahoma, porque ella también es sureña, y se cree que ella también es una recreación de la misma madre del autor, que tenía también como un gran porte, era una mujer muy bella y muy sofisticada, pero tenía la melancolía y la tristeza, ¿no? Su verdadero nombre es Lula Mae Barnes, o sea, ella se cambió completamente hasta el nombre y proviene de Oklahoma precisamente. Es una artista frustrada, ya dije que pues había estado en Hollywood, pero no pudo concretar nada ya, entonces se fue porque ella siempre como que trata de huir. Tuvo también un matrimonio frustrado y en vez de ella resolver, ella se fue. Ella siempre se va y entonces se reinventa, agarra y se reinventa. Ella dice que no quiere Fred, que no nadie, por eso su gato ni siquiera tiene nombre, porque ella le dice, esto es provisional, cuando yo me vaya tú te vas también, esto es nada más
vamos a hacer una asociación que tenemos tú y yo aquí en el apartamento, pero no me pidas sino tu comidita y más nada, yo cariño no te voy a dar. Al final ella sí quiere mucho al gato y sí está muy apegada a Fred. Bajo su profesión de escort, que pues la hace fría y calculadora, hay una mujer muy compleja y melancólica. Hay mucha tristeza no manifestada a todos estos ocultamientos necesarios en la modernidad para poder sobrevivir. Porque si la persona se deja tomar de la melancolía y la muestra, puede causarse más daño. Entonces, puede hacer su terapia aparte o puede ser tratado aparte, pero en el mundo de las apariencias, todo lo que mostramos de nuestra interioridad se va a convertir como en una debilidad del ser humano. Entonces es mejor no mostrarlo y seguir y rol. Entonces Fred, por su parte, fíjense ustedes que también va a entrar en el mundo de la falsificación, porque ¿qué es la ficción? Una falsificación de la realidad. Nada que él está narrando ahí es real, ni siquiera lo biográfico, porque hoy hablamos de las autobiografías como unas autobiografías ficcionales también. Hay mucho invento, entonces él también trabaja en el mundo de la representación, que es el mundo de lo ficcional y de las imágenes, de la literación e imagen, ¿verdad? Entonces, también en las redes sociales hoy en día se hace evidente el mundo de la representación. La gente muestra su cara amable en las redes, ¿no? Y eso es una defensa, una forma de relacionarse con el otro también, ¿no? Y de esta forma puede establecer un diálogo desde un lugar de enunciación distinto al de la realidad cotidiana que le tocó vivir, que quizás no sea ni tan glamorosa ni tan interesante como está mostrando en las redes sociales. Así, el autor va a señalar la necesidad de adaptación del ser humano a las nuevas circunstancias, ¿no? No es por fingir, es por adaptación. Se necesita adaptarse a las nuevas realidades. Esos son pues, los grandes temas de la modernidad, la adaptación, la reinvención, la adecuación a los diferentes momentos de la vida, porque hay diferentes etapas en el viaje. La vida empuja el cambio y lo inteligente es él, y Holly lo sabe. Entonces vamos a pasar a la última lámina y voy a leerles acá un corto párrafo, ¿no? En el mundo de las falsas realidades, cada quien se construye su propia jaula, ¿no? Con jaula quiero decir, la persona queda atrapada y no puede escapar nunca más. Aunque haga como Holly se escape para cambiar un sueño por otro, volverá a construirse otra jaula a su medida, en otro lugar donde repetirá esa que es la ciudad que dejó atrás, aunque ella crea que está siendo más libre, porque Holly se va para Buenos Aires y para Brasil, creo que es Río de Janeiro, y allí ella trata de pescar un millonario también, obviamente. El tema de la libertad para Capote es un tema muy complejo y tiene aristas muy sombrías. Con respecto al sueño americano, que ya lo nombré, todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a un sueño, aspirar a levantarse por encima de su situación y lograr alguna ganancia en la vida, eso es lógico, gracias a su esfuerzo. Sin embargo, no siempre el sueño es posible. Cuando existe esta desconexión con la realidad, esto impide el sueño de Holly, porque Holly realmente es un ser etéreo que no tiene nada que ver con el cumplimiento del sueño, ni con, es una nada, como decía Sartre, que se mueve progresivamente y de acuerdo a sus acciones va a encontrar un nicho en la vida, pero ella no se hace responsable de sus acciones. Al contrario, Fred sí. Fred sigue sus acciones y se hace responsable. Esto es lo que nos quiere decir el autor. Hazte responsable si tienes la libertad en la modernidad de actuar desde lo existencial y hacerte una persona, o sea, te vas a hacer de acuerdo a tu praxis en el mundo, pues ten responsabilidad sobre lo que haces, ¿verdad? Unas personas sí lograrán su objetivo si conocen y aceptan su realidad inmediata y trabajan y colaboran
con los girando en una rueda de carrusel, incapaz de acercarse al piso y tocar tierra, como marionetas sujetas por siempre a sus deseos y anhelos inútiles. Ya con esto doy por terminada la presentación y dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, profesora Ana María Velázquez, por esta excelente ponencia sobre la obra de Truman Capote y en especial el personaje de Holly Golightly en el libro, el cual dista mucho de la versión edulcorada de Hollywood. Si bien Audrey Hepburn hizo un excelente papel, la Holly Golightly del libro es un personaje completamente distinto, un personaje más desarraigado y más complejo del que se nos presenta en el film. Vamos entonces ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Ya han ido colocando algunas aquí. Tenemos muchos halagos para los presentadores y comenzamos con una pregunta de Ana Rodríguez para el profesor Mario, la cual dice: ¿está usted de acuerdo con la idea de que Yoknapatawpha es una especie de calidoscopio sureño que podemos asociar con la propuesta del Macondo de García Márquez, refiriéndose al pueblo que aparece en la novela de Faulkner? Bueno, gracias por la pregunta y un breve comentario antes de la respuesta, ¿no? Para mí es un honor haber estado con estas 5 damas. Soy bendito entre todas las mujeres por esta posibilidad de estar en contacto. Agradezco al CEBAS y a todas las universidades que hicieron posible esto. Quiero hacer una aclaratoria con respecto a la pregunta, ¿no? La pregunta me parece fascinante y hay que, debido a que tenemos muchos, de pronto, alumnos, gente que se está iniciando, hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de establecer los paralelos o las vinculaciones o las mediaciones entre el mundo de Faulkner y el mundo de la literatura latinoamericana, ¿no? Es cierto que la presencia de Faulkner está en escritores como Rulfo, García Márquez, algunos pasajes o algunos elementos de Vargas Llosa, en Onetti, que creo que es el que ha recibido la mayor contundencia, o en el caso de españoles como Juan Benet. Pero al momento de establecer Yoknapatawpha como tiene mucha razón la profesora Ana, que es un caleidoscopio, pero no podemos entenderlo como una especie, Macondo, como una especie de derivación de eso. Yo lo que creo es que Yoknapatawpha responde un poco a esa codificación territorial que se da con mucha americano. Aquello de ese mapa apócrifo que presenta Faulkner en Axalón, Axalón, donde están ubicados todas las cuestiones, responde a ese deseo de ubicación, de incluso trabajar los segmentos del mapa de esa cartografía como fuerzas en pugnas, porque pertenecen a familias distintas o a acontecimientos distintos. Yo creo que si bien es cierto, Macondo o Comala responden un poco a esa idea de construir un universo calidoscópico, hay que entenderlo como una especie de situación en paralelo. Porque Macondo, desde mi punto de vista, más que una cartografía, es un clima. Macondo es una manera de entender una tradición. Y sigo pensando en ese maravilloso comienzo del 100 años de soledad, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde famosa en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era un conjunto de casas de Cañabrava un fragmento de Jefferson
o de otra parte de Colombia, ¿no? Digo Jefferson por referirme al mundo de Faulkner. Entonces creo que hay como coincidencias, puntos, puentes entre los dos elementos, pero parece que funcionaran como en paralelo. Lo que sí es cierto es la derivación de ciertas manifestaciones en cuanto al tratamiento de ciertos personajes, ¿no? Cuando uno va a la cuentística de Faulkner, encuentra elementos que se enlazan directamente o hacen recordar algunos elementos de la familia Buendía. O, por ejemplo, elementos técnicos, cómo se cuenta una historia entre varios personajes. En el caso de La Mala Hora, por ejemplo. Entonces, soy afortunado a recibir esa pregunta de la profesora Ana Teresa porque pone el punto de discusión para una jornada muy larga. Alguien podría decir, sí, es una imitación, una derivación, una copia, un plagio. Yo creo que no, yo creo que son aspectos distintos entre una cartografía caleidoscópica y un clima caleidoscópico también en García Márquez. Gracias. Tenemos una pregunta de la profesora Yoyana Ahumada, quien le pregunta a la profesora Ana María. Truman Capote es uno de los representantes, si no el padre del llamado nuevo periodismo, sobre todo por su obra A Sangre Fría. ¿Cree que esa manera de contar la realidad está presente en Desayuno en Tiffany's o aquí ya se impone el gran autor que fue Capote? Sí siento que hay una especie de narración periodística también en Desayuno en Tiffany's. Acuérdate que ya él está en la madurez de su escritura, aunque yo estuve sacando la cuenta y realmente lo que tenía era apenas 34 años cuando escribe esta novela. Pero ya era un hombre que tenía ya había manejado muy bien dentro de lo textual literario, había escrito mucho para el New York prensa. Recuerda que el cuentista anteriormente, hoy en día no sé, pero el cuentista generalmente se hacía una fama en revistas y trataba de publicar más en revistas que publicar libros. Era para ellos mucho más importante. Lo mismo Ernest Hemingway, que también publicaba mucho en prensa. Entonces se daban a conocer y después era que publicaban los libros. Mientras que el poeta siempre se hace ver o se hace notar más en recitales, porque también tiene su forma de hacerse notar. El novelista sí es los escritores que necesita la editorial, el mundo editorial, para que le publiquen la novela y la gente la lea y haga la crítica. Él fue el padre del periodismo literario. En Desayuno en Tiffany quizás hay un poquito más de romanticismo porque pareciera que él estaba como enamorado de este personaje, pero no estaba enamorado del personaje, sino que estaba recreando quizás la parte femenina de él mismo, como él hubiese sido en Nueva York de ser mujer también, ¿no? Estaba reflejando un aspecto especular. Hay mucho de las parejas y los gemelos, siempre hay un reflejo en el otro, porque son literaturas existencialistas y no esencialistas. Entonces no soy sino que a través del otro me defino. Entonces él de alguna forma buscaba en ella, en esa muchacha, algunos aspectos de su propia intimidad probablemente, entonces quizás sea un poco más intimista en ese sentido su literatura, mientras que en Sangre Fría fue ya de unas matanzas y de un proceso judicial que es quizás más crudo en su narración. A mí me gusta mucho las dos formas de él narrar, pero me gusta mucho cuando él entra en la novela corta o en los cuentos, que para mí él es genial en los cuentos. Gracias. Igualmente la profesora Yoyana le pregunta a la profesora Kelly, le dice, señalaste que Kerouac nunca pudo deslastrarse de su formación católica. Con esa búsqueda de la perla y esa capacidad de sacrificio, ¿podrías considerarlo un autor identificado con el romanticismo? Valentina quiere meterse de nuevo en Capote. Yo le recomiendo mucho, sobre todo esta novela, Desayuno en Tiffany,
donde va a encontrar la parte más existencial, más desconectada de la realidad en este personaje, que como bien dijo el profesor Jesús, es un personaje mucho más oscuro y más complejo en la novela que fue después en el cine, pero eso fue por la censura de la época. También él se adelanta un poco y quiere hacer un romance lo que es la vida de soltería en Nueva York, en ese cosmopolitismo. Y fíjense ustedes que después hacen una novela sobre unas neoyorquinas, Sex and the City, donde lo que se exalta es la vida de soltería. Ahí no hay marido, ahí no hay hijos, ahí no hay ama de casa, ahí lo que hay es una mujer soltera disfrutando de su experiencia y de su tránsito en esos primeros instantes de la vida antes de fundar familia. Tenemos entonces la respuesta. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Adelante, Sí. profesor. Profe, gracias por Capote, uno de mis escritores también favoritos. Yo creo que también en esa visión, digamos que edulcorada de la película, hay un detalle que a mí me resulta muy atractivo de Audrey Hepburn y que coincide perfectamente con Capote, que es la noción del detalle. Ella es una actriz que de pronto el simple mover una mano o levantar una ceja o sonreír o la manera de llevar una ropa, eso es muy, muy Capote, ¿no? Es la idea de que a veces en un cuento de Capote lo que uno escucha es la manera como una mujer con sus tacones toca el piso, ¿no? Entonces él se fija en ese detalle y hace con la literatura algo maravilloso. En ese sentido, pienso que Audrey Hepburn aporta muchas cosas porque establece esos puentes con Capote, pero coincido perfectamente con usted que el personaje es mucho más denso, mucho más oscuro, mucho más turbio, ¿no? Por decirlo así. Sí. Tenemos entonces la respuesta de la profesora Kelly y me permito leerla en su nombre. Dice, no sé si conscientemente, pero por supuesto que sí. Toda la generación Beat es la hija del romanticismo, amor por lo exótico, por el rechazo a lo mecánico, etc. Solo que llevado a la calle. Ya no es el paisaje borrascoso, sino la cotidianidad borrascosa. Excelente. La profesora Yoyana también le pregunta al profesor Mario, me gustaría que profundizara un poco sobre la asociación que hizo entre el poema de Beckett y el personaje de Faulkner, en el sentido de la pérdida del sentido del lenguaje o el speechless beckettiano. Bueno, gracias a la profesora Yoyana por esa hermosa pregunta, porque me permite aclarar algunas cosas, ¿no? de la propia conferencia. Cuando hice la asociación con Beckett, es porque de alguna manera yo siento que Benji cuando digo que nos representa todo, es porque yo estoy viendo a Benji más desde la perspectiva de la ruptura de los vocablos, dada la circunstancia de la pandemia, ¿no? En el fondo, Benji, pienso que es como una persona que manifiesta todos los rasgos de lo que nosotros podríamos entender como un autismo, ¿no? Entonces, siento que la pandemia a todos nos ha convertido en autistas, en el sentido de no tener una brecha de camino dentro del lenguaje, ¿no? O sea, las redes se han vuelto repetitivas, los comentarios repetitivos, las dolencias repetitivas, las simbolizaciones del dolor repetitivas. Y yo creo que por eso es que Benji pienso que nos define. Y cuando leo el poema de Beckett, que es un poema por supuesto mucho más largo y mucho más escénico
y hoy que es Día Mundial del Teatro, es perfecto para que simplemente este poema representa la imposibilidad de transmitir lo que está ahí, lo que se construye antes de la palabra, que el silencio no puede representar, porque es como una instancia íntima, única, poética, que está en cada uno de nosotros y no termina de aflorar. Y yo creo que ese es el gran drama de Benji. Benji no puede manifestarse, y todo se convierte en un poco el drama que traté de establecer en la última parte de la conferencia, que es ese juego entre el poema y el texto que yo iba escribiendo sobre Benji, porque es una manera de decir, todo lo que estoy diciendo se reduce a qué palabra, ¿no? Todo lo que voy diciendo es locura para que todo lo que voy diciendo, todo esto acá, ¿no? O aquí. Entonces, Benji tiene coordenadas, un aquí y un ahora, pero no tiene tiempo. O sea, el tiempo en él es un presente absoluto, ¿no? Y pensé en la gente que se asoma a los balcones, pensé en la gente que va de la cocina al televisor, ve una telenovela, luego se para, hace un café y lo hace todos los días porque está en juego la vida, ¿no? Porque hay un virus que no sabemos qué es, que está en juego la vida, y lo que ha hecho es saltar la imposibilidad de comunicarnos, que es algo que Beckett desarrolló mejor que yo, por supuesto. Bueno, con estas palabras no sé si tienen ya algo que decir para cerrar. Profesora Ana María o Kelly. Yo les quiero agradecer la oportunidad al Sebas de Maracaibo, del Zulia, de haber podido participar y organizar este foro, que todos estos temas del mundo contemporáneo que plantearon los autores norteamericanos están más vigentes que nunca. Ciertamente. Bueno, queremos entonces darle una grandísima ovación, nuestros respetos a los 6 ponentes que nos acompañaron en estos 2 días de Foro de Literatura Norteamericana, Patchwork de la Sociedad Actual. Entonces queremos darle las gracias a la profesora Kelly Martínez Grandal, al profesor Mario Morales, Ana María Velázquez Anderson, Aglaya Berluti, Ana Teresa Rodríguez y Yoyana Ahumada Licea. Y nuestro agradecimiento también por el apoyo y las alianzas que tuvimos con la Universidad Metropolitana de Caracas, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela, al público que nos acompañó en estos 2 días, incluyendo y muy especialmente a los estudiantes de estas universidades que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos y será en una nueva oportunidad.